Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast de La Caja. ¿Y qué es esto del podcast de La Caja? Bueno, un nuevo espacio, una nueva sección para invitarnos a pensar. ¿Sobre qué? Bueno, sobre muchos temas de interés, pero fundamentalmente para reflexionar sobre esa suerte de axiomas, algunos muy dogmáticos, que componen toda una forma de razonar, de comprender y explicar el mundo y la realidad dentro de ese amplio espacio político que llamamos izquierda. ¿Y por qué? Bueno, porque pensamos que muchos de esos principios explicativos son obsoletos, erróneos y fundamentalmente no pueden servir de punto de partida para organizar la acción política revolucionaria de la clase obrera, y queremos ponerlos a debate. Hoy en el tercer episodio de la primera temporada, Imperialismo y Monopolios. De plantear el problema en términos de autonomía nacional, no nos permiten ser, no nos permiten, ¿no? Hay una fuerza externa. Sí. Que en realidad si uno tuviera que definir el nacionalismo en términos conceptuales, más allá de la boludez de, bueno, el nacionalismo es amor por tu nación, esas boludeces. Sí. No, nacionalismo como estado, como concepto, la idea, creo yo, es justamente aquel que pone, digamos, en un otro externo, Sí. los límites de su propio desarrollo. Por ejemplo, cuando Hitler decía, el problema de Alemania es los judíos, Sí, los judíos. ¿no? Es construir un otro, una figura imaginaria en el sentido, no que no existan los judíos, sí, los judíos existen, digamos, el Fondo Monetario existe, Sí. pero aparece como figura imaginaria en el sentido de una reconstrucción formal, imaginaria, digamos, externa, donde es el causante de la incapacidad de desarrollar una supuesta potencia que vos tenés, pero que no te deja. No te deja ser. Ese es el problema, porque y yo creo que ese es el concepto de nacionalismo, la idea de que tu país puede ser, tiene la potencia, ¿no? La gente es la mejor, tenemos todos los climas, la idea de que tu país tiene toda una potencia, ¿por qué somos tan pobres si tenemos los recursos, Es una pavada eso, es una pavada total. Pero es una pavada total, pero es una forma imaginaria de pensar el mundo y los problemas que vos tenés. O sea, vos tenés un montón de potencial genérico, abstracto, así como yo tengo el potencial de ser Beethoven, pero no lo soy. Sí, un potencial en un sentido totalmente genérico, abstracto, no significa nada, ¿no? Entonces, vos tenés la potencial, nadie te dice que no, pero no lo lográs. Y no lo lográs no porque la unidad de la acumulación mundial determina ciertos caracteres generales, sino porque hay una fuerza que arbitrariamente, digamos, por la pura fuerza, por la pura violencia, por la pura engaño, los cipayos, ¿no? Surge la idea del cipayo, el que te entrega desde adentro. A veces hasta por temor. Por ¿no? temor, por miedo a la clase obrera, era un trotskista porque no siente a la nación, diría Biondini. No importa, siempre es un... tiene miedo de sacar a la gente a la calle, como si sacando a la gente a la calle la Argentina fuese Holanda. Sacamos a la gente a la calle, no sé qué pasa, Holanda, ¿viste? Bueno, está bien, o sea, es una forma, pero es tan imaginaria de ver el problema, que termina siendo una apología propia del capital nacional. Claro. Lo quieras o no, o sea, no pasa por querer o no pasa por lo que vos sientas. Pero si fuera un problema de sentimiento, yo sé que el marxista, digamos, silvestre, tipo, ¿viste? Los Pokémon, los Pikachu que surgen ahí, te encontrás en el pasto, el marxista silvestre de común. Yo sé que no siente eso, no es un problema de sentimiento, pero es como vos, al plantear el problema con esos conceptos, con esas ideas, con eso todo, se arrincona solo, es decir, en la solución del problema.
Sí, en la práctica concreta terminás pensando el fenómeno desde esa perspectiva. Desde unos límites externos impuestos a un capital que tiene la potencia de ser otra cosa. Tu nación puede hacer otra cosa, pero hay algo que no lo deja. Que ese es el concepto de nacionalismo en términos políticos. O sea, cómo se usa en términos políticos en el discurso nacionalista es ese. Y ahí vamos al tema del monopolio. Claro. Porque también el monopolio en el esquema de Lenin, digamos, viene a funcionar también como este nuevo sujeto. Porque no, hasta ahora el capital era el sujeto. Hasta ahora el sujeto es el capital en tanto una fuerza autónoma de acumulación que es diferente a todo lo que había antes y demás. Y Lenin introduce, bueno, no es que Lenin lo introduce, o sea, no lo introduce él. Creo que Hilferding que es el primero que introduce esta idea del monopolio. Pero el monopolio viene a ser como los monopolios, los pulpos, como dice Altamira, los monopolios, viene a ser, digamos, como este nuevo sujeto de esta etapa terminal. Acá ya hay libros escritos, hay todo un debate ya sobre por qué, a ver, desde el punto de vista estricto, monopolio no son. O sea, no, a ver, en el capitalismo, como la unidad del proceso capitalista es mundial, salvo que uno me pueda decir que hay un monopolio mundial. Claro. No hay monopolios, o sea, en el sentido, puede haber en algunas ramas muy limitadas, pero así como hay esclavitud es como que yo te digo, bueno, hay esclavitud en Sudán del Sur. ¿Eso quiere decir que vivimos en un régimen esclavista? No. Por supuesto que no. Se ve en un régimen capitalista. Por más que pueda haber esclavitud instaurada en ciertos lugares. Lo mismo puede pasar con el monopolio. Bueno, sí, yo qué sé. Ahí está. ¿Qué pasa, Che? Le vamos a decir el monopolio. Es decir, sí, acá en Argentina Techint, por ejemplo, técnicamente es un monopolio, sí. O sea, es casi todo el acero. Todo el acero plus el Techint. Claro, pero el punto es que ¿a cuánto vende la tonelada ajena, no? Impone el precio de él. Cuando ves el precio de la que lo vende, la verdad que lo vende hasta más barato que Brasil. Andá a comprarle a Brasil el acero. Porque una empresa de acá tranquilamente puede ir a comprar a Brasil el acero. Claro. O sea, no, sí, tipo, porque ahí está la definición clásica de monopolio sabemos todo, digamos, es una empresa cuyo precio solo está determinado por la demanda. Eso sería la definición, sería neoclásica, más Mochoni Becker del asunto. Pero claramente el marxismo no lo plantea. Quiero suponer que lo plantea en esos términos, porque, hermoso. Pero esa es la idea de monopolio, es ser un único vendedor. O sea, el tipo te pone el precio solo está determinado por la demanda, ¿sí? Claro. Por lo que lo pueda pagar. O sea, no tiene ninguna correlación con ningún tipo de competencia. Y ahí viene el problema. Porque lo cual es decir, bueno, el monopolio entonces es una especie de nuevo sujeto que impone precios, que pone los precios que se le salen de la punta ¿no? Impone precios y eso es como una especie de saqueo a los otros capitales, porque, bueno, técnicamente sí, si pudiesen hacer eso estarían como sacándole plusvalía, ¿no? A través de la igualación de la tasa de ganancia, estarían quitando plusvalía, haciendo un falso valor social. Sería como la renta, ¿cómo es? La renta absoluta, claro. La renta absoluta es un falso valor social que los tipos están por un monopolio, digamos, determinado, pues estarían quitando el resto. Pero sí, obviamente que hay situaciones donde una empresa tiene cierta ventaja en el mercado, o sea, pero eso no pasa desde 1910. Claro. Eso no pasa desde 2008. O sea, los monopolios, digamos, la formación de ciertos monopolios. De hecho, en el capitalismo clásico, digamos, el capitalismo del siglo XIX, en gran parte estaba lleno de monopolios en ese sentido. Entonces, decir que ahora la economía está manejada por monopolios, digamos, no es ninguna novedad, primero, y no es algo que determine una nueva etapa distinta de nada, porque no son sujetos que no hayan existido antes grandes empresas que tengan control de ciertos mercados. Claro, y que incluso puede ser temporal, ¿no? Pensá que Lenin en el libro analiza la Standard Oil. La Standard Oil, claro. Que hoy no existe más. No existe, claro, existe. Es más, porque él analiza los cárteles alemanes. Claro, la banca. Y los varones yanquis del ferrocarril, pero además analiza ciertas. Bueno, el ferrocarril, ni hablar, el ferrocarril por su propia naturaleza tiene una cierta tendencia a la concentración de pocas empresas. Y generalmente eso genera que el Estado lo maneje, lo termina manejando. Pero él veía como que el socialismo entonces era básicamente expropiar estos grandes monopolios
¿no? Claro. Volvemos a los grandes monopolios, sí. Bueno, Ya está. ya está. Porque la Tenemos economía un ya casi de hecho está siendo dirigida por 2-3 tipos. Claro. No, porque, de nuevo, y ahí viene el problema que lo vimos antes. Estás pensando el capital de una manera muy lineal, o sea, como que el capitalismo es una serie de ramas de la producción relativamente fijas Sí. que se van centralizando y concentrando y ya está. Y eso Sí. es el capitalismo. Bueno, una especie de juego de la oca, ¿no? Que va Una suma avanzando. cero, Sí. claro, una suma cero. Claro. Y ahí lo estás viendo como algo, una suma cero, donde como es, las ramas ya son las mismas siempre, entonces vas avanzando hacia un estado de monopolio. Sí. Lenin obviamente no te diría monopolio total, porque él te dice no, porque sigue funcionando la competencia, pero Sí. funciona por debajo de estos monopolios, que en realidad son los que bla, bla, bla. Pero, en definitiva, el estado mental con el que se piensa el capital es un estado estático. Sí. Un estado estático que va hacia un lado. Que tiene que cumplir ciertas pautas, ciertas etapas. Ciertas etapas de acumulación lineales hasta que, bueno, llegamos a una etapa una etapa. Una etapa. O sea, etapa. Es la idea de etapista del capital. Sí. Bueno, el capital no. Eso es algo para debatir. El capital tiene etapas en ese sentido, estáticas, lineales, que van hacia un coso. Yo no lo creo. No lo veo así. O sea, Claro, porque eso nos llevaría a pensar que en 1917 termina la etapa, ¿no? De las revoluciones burguesas, de alguna claro, manera. bueno, como de Trotsky en ¿no? Situación y Perspectiva. Claro. Y a partir de 1917 estaríamos en la nueva etapa de guerras y revoluciones. Claro, toda la idea es de que se terminó la etapa de guerra, la revolución burguesa se terminó. ¿Qué significa eso? O sea, posta, en serio. Sí. No tiene sentido. Porque viene etapa de revolución socialista. Bueno, entonces cuando es muy interesante porque cuando Trotsky analiza Weimar, Ujú. tenían ahí nomás, tenían a Weimar. Sí. Entonces, Trotsky, ¿qué onda Weimar? Claro. Dice, Weimar fue una revolución socialista que nació ya abortada. Bueno, está bien. Claro. Murió en el 38, 39. No vio alemán, no vio lo que vino. Pero, ¿qué hubiera dicho, no? No hubiera dicho, pero digamos, Bueno, él muere ahí pronosticando o auspiciando una suerte de dictaduras burocráticas fascistas Fascista. sin ninguna revolución triunfal. Bueno, pero eso está, a ver, tenemos el diario del viernes, ni del lunes. Podemos perdonar, los tipos vivieron toda su vida en una etapa donde todo colapsaba, donde la democracia liberal no correctamente pronosticaron que no iba a poder soportar, digamos, esos colapsos políticos de la caída del colonialismo, de la caída de las monarquías en Europa. Okay. Entonces, bueno, se va a morir con eso, como hablábamos justo hace poco. Te vas a morir con las botas puestas, Claro, o sea, no claro. vas a esa edad, como que le vayas a Altamira y decirle, che, viejo, no va a cambiar de opinión, porque ya están, digamos, en otra... No, además, a favor de Crockett, esa generación es sí. inimputable, Además tiene es la inimputable. Segunda Guerra Mundial encima, ¿no? Está ahí a punto de estallar. exacto, es inimputable porque, encima estaba por estallar la Segunda Guerra Mundial, o sea que tampoco tan equivocado estaba en ese momento, así que tampoco es que, como decir, qué boludo. No, para por nada, supuesto. eran tipos muy, muy brillantes, o sea, no están... pero bueno, pero ahí viene el problema, que donde esta idea lineal, terminal del capital, es profundamente tapista. O sea, te lleva a considerar a ver, no es que eso no esté en Marx. En Marx hay algo de eso. Sí, o sea, sí. uno lee la introducción a la crítica de la economía política, el famoso prólogo, donde dice... Muy capista. A ver, pero ya está, bueno, listo, Marx está perfecto, escribió eso, yo qué sé, él lo pensaba como... en términos de la Revolución Francesa, su modelo de la Revolución Francesa, y dijo, bueno, mirá, el feudalismo... Bueno, que de hecho, su análisis está bien, porque bueno, si vos, desde ese punto de vista, es verdad que el capitalismo surge, digamos, las nuevas formas políticas, el colapso de todos los viejos del Sacro Imperio, el colapso del Sacro Imperio Romano Germánico, el colapso de todo, de Europa, básicamente. De las colonias, bueno, todos, el colapso del Imperio Español con las colonias, el colapso de Francia misma, con la Revolución Francesa, el colapso del Sacro Imperio, etc. Menos Inglaterra no colapsa nunca, No. son los hijos son indestructibles los tipos.
Si lo ve así, dice, bueno, todo eso se produjo porque, bueno, se desarrollaron un montón de fuerzas productivas, se expandió tanto la producción, ya las formas, las relaciones directas de organización de la economía ya no podían contener la nueva división del trabajo, las nuevas desarrollo de las fuerzas productivas, y el valor viene a ocupar, el valor como movimiento social viene a ocupar, digamos, esas formas de relaciones directas que se escapan, que las fuerzas productivas crecieron muy por encima de la capacidad que tenían las personas de controlar directamente la producción. Listo, está perfecto. Entonces, en ese sentido, sí, todo el colapso y la revolución vienen a cuenta de una etapa revolucionaria desabierta por un desarrollo de las fuerzas productivas. Él tenía como modelo eso, creció en el siglo XIX y está muy bien. Yo no digo que haya dicho una pavada, digamos, pero digamos, cuando vos tomás eso y lo querés traspolar ad eternum, estás esquemático. Ya ahí estás tomando un esquema, porque, digamos, porque estás partiendo de cómo fue el paso de una sociedad de producción de productores directos, digamos, de explotación directa de la fuerza de trabajo, o sea, una sociedad de relaciones sociales directas, a paso de una sociedad de relaciones sociales indirectas. Claro. Y ese paso lo estás traspolando para adelante al desarrollo histórico de una sociedad que ya se desarrolla sobre su propia base social, que es la base del valor. Sí. Y ahí tenés un problema. Ahí tenés un salto lógico, como el que te decía antes, el de Lenin. Ahí tenés un salto lógico. Decir que la democracia liberal no va más no significa decir que el capitalismo no va más. Por una etapa, por lo menos. Y en Europa. Y no en todo el mundo. O sea, decir eso es... El salto ya de decir que la etapa es terminal porque tal cosa es un salto lógico. Bueno, acá también es un salto lógico. El prólogo de Introducción a la Crítica de la Economía Política, sí, digamos, efectivamente, es un buen análisis, porque de hecho, hasta ahora no sé si hay un mejor análisis, el que yo haya leído, para mí es el que mejor explica los cambios de las guerras napoleónicas, y de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas subsecuentes. Pero de ahí a traspolar esa idea para adelante, en una sociedad que ya se desarrolla sobre otra base, con otras lógicas, que no es el paso de una sociedad de producción de relaciones sociales directas a una sociedad regida por la ley del valor, sino que ya es una sociedad que se desarrolla sobre la base de la ley del valor. Ahí yo creo que ahí lo convertís en un esquema, y ese esquema se vuelve lineal, y ese esquema lineal se vuelve en una especie de presente permanente, porque si el capitalismo ya terminó su etapa histórica hace 100 años, estamos viviendo un presente permanente, claro, donde, digamos, al esquematizar tanto el asunto, no podés, digamos, pensar en concreto bien lo que tenés enfrente. Y eso genera, digamos, aberraciones políticas, ¿no? O sea, genera problemas políticos en la forma de pensar lo que tenés enfrente. Yo, digamos, por ejemplo, los monopolios, bueno, el monopolio que vendría a ser como en este esquema de las fuerzas productivas se desarrollan, las relaciones sociales no las pueden contener más, y viene la etapa revolucionaria, y la etapa revolucionaria... Cuando vos tenés todo ese esquema, el monopolio aparece como la prueba. Necesitas el monopolio, necesitas ese tipo de nuevo sujeto para mostrar que ya las relaciones sociales, bajo la ley del valor, no se pueden contener más bajo esta relación social de producción. Lo cual, yo qué sé, en términos suprahistóricos está bien. Ahora, cuando vos lo querés traspolar como un esquema para decir, bueno, pongámosle el cascabel al gato, pongámosle la fecha donde acá llegamos al punto, es esquemático. Y es muy loco porque, bueno, el trotskismo siempre se jactó de no ser esquemático, ¿no? Nosotros, revolución por etapas, no, son permanentes. Claro. No, nosotros no somos esquemáticos como los estalinistas, que sí son re esquemáticos. Claro, la famosa frase esa de uno, estás mirando la foto y no la película. Claro, pero vos estás mirando, está bien, el trotskista mira la película, pero en loop, mira un bucle estancado de 1910. Claro, vos ves una película, pero en bucle. Es un video TikTok. ¿Viste? Lo repetís el mismo video TikTok. O sea, el presente permanente. No, está bien, no ves una foto, pero ves casi lo mismo. O sea, entonces, el problema yo creo que hay que abandonar esos... Pero a mí, yo qué sé. Hay que abandonar esos esquemas y simplemente pensar el capitalismo en sus propios términos. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cuál es el problema del capitalismo? ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de la construcción política en la realidad actual? Y tratar de pensarlo sin esos esquemas. El socialismo no... Bueno, que ahí también vienen todas esas ideas, ¿no? El socialismo es
es imposible hasta el ser inevitable, es inevitabilidad del socialismo. En 15 días no se pierdan el próximo episodio.